¿Qué tal, doctores? Entonces, el día de hoy vamos a ver un tema de neuro que es miastenia gravis. Ya, muchachos, vamos a ver una enfermedad de la placa motora. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un panorama general, ¿sí? Ahí les he puesto yo un panorama general, ¿sí? Por favor, ahí vayan apuntando todo lo que yo les digo acá, porque en toda esta lámina, en todo este panorama te voy a dar todas las preguntas de exámenes, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a empezar, mírenme. Cuando uno estudia enfermedades de placa motora, tú tienes que recordar tu fisiología, mira. Tú vas a tener que recordar rápidamente tu fisiología. ¿En qué consiste la fisiología? Que esta es la famosa unión neuromuscular. Esta es la famosa llamada unión neuromuscular. Doctor, ¿por qué se le llama unión neuromuscular? Porque la va a formar por arriba una neurona y por abajo, doctor, la va a formar un músculo. Por eso le pusieron unidad neuromuscular. La neurona, doctor, como está arriba, también se le llama presináptica, membrana presináptica. Y el músculo que está por abajo es también llamada membrana postsináptica, ¿no? Todo el mundo ha estudiado eso en fisiología, ¿no? Hay una membrana presináptica y una postsináptica, ¿no? Todo este espacio de acá es la famosa hendidura sináptica, ¿verdad? Este de acá, doctor, es la hendidura sináptica. Muy bien, creo que hasta ahí todo el mundo recuerda la parte fisiológica. ¿Qué es lo que normalmente va a pasar así en grandes rasgos, muchachos? Mira, el potencial de acción va a viajar por acá, va a estar acá en esta membrana presináptica. Este potencial de acción, muchachos, va a hacer que unas vesículas que van a estar acá adentro liberen su neurotransmisor. El neurotransmisor más importante aquí es la acetilcolina. Ya vamos a hablar mucho de la acetilcolina acá. Entonces, una vez que este neurotransmisor se libera, a la hendidura sináptica, este va a actuar en el receptor. Y al actuar en el receptor va a ingresar y va a dejar que ingrese el sodio y el sodio va a despolarizar. Por eso es que el potencial va a pasar acá. Entonces, la nomenclatura es, chicos, que el potencial inicia en la membrana presináptica y luego la finalidad es que pasa a la membrana posináptica. Por eso es que todos los músculos tienen un nervio y ese nervio lo va a inervar, pues no valga la redundancia, ¿no? Gracias a ese nervio es que el músculo se va a relajar, se va a contraer. Esa es la explicación de esa famosa unión neuromuscular. Muy bien. Entonces, con ese repaso rapidito, mira, con este repaso, ahora sí vamos a ver, por favor, por acá me ponen. Claro, claro, no se preocupen, chicos. Mírenme. Entonces, en la unión neuromuscular, doctores, existen dos cositas, ¿ah? Existen dos cosas. La membrana presináptica, que viene a ser la neurona, y la membrana postsináptica, que viene a ser el músculo. Entre estas dos membranas, entre la neurona y el músculo, existe un espacio. Ese espacio, doctores, se llama el espacio sináptico o hendidura sináptica, ¿ya? ¿Para qué sirve esto, doctor? Para que el potencial de acción que estaba en la membrana presináptica, su finalidad es llegar a la membrana postsináptica. O sea, el potencial de acción de lo que estaba en el nervio, la función es que llegue al músculo, para que el músculo se pueda contraer, se pueda relajar, pueda hacer lo que el músculo quiera. ¿Ya, chicos? Esa es básicamente la finalidad, ¿no? Hasta ahí no he hablado de ninguna patología, simplemente te he explicado un poco la fisiología normal que existe entre un nervio y un músculo, ¿ya? A esta unidad neuromuscular también se le llama placa motora. ¿Ya, muchachos? A esta unidad neuromuscular, doctores, también se le llama placa motora. Entonces, cuando se altere esta unión neuromuscular, yo voy a hablar de las enfermedades de placa motora. Entonces, doctores, las enfermedades de placa motora, ya aquí ya nos metemos al tema, pueden ser de dos tipos. Mira, puede ser de dos tipos. Puede ser una patología genética, pues puede ser una patología de placa motora genética o puede ser una patología de placa motora adquirida. O sea, que tú adquieras la enfermedad, ¿ya? Puede ser genética o puede ser adquirida. Doctor, una genética no tan frecuente, por ejemplo, pero ahí encontramos a la miastenia gravis neonatal, por ejemplo. Miastenia gravis neonatal. Sí existe, ¿eh? En el neonato sí existe miastenia gravis. Es recontra raro, pero sí puede existir. No nos vamos a centrar ahorita en eso. La más importante, la más abundante siempre es la adquirida, ¿no? La más frecuente.
Ahora, cuando es adquirida, vamos a ver dónde está el problema. Tenemos que ver dónde está el problema. Si el problema está en la membrana presináptica o el problema está en la membrana postsináptica. Y ahí se resume toda la clase. Profe, si es presináptica, acá tenemos dos enfermedades. Tenemos el síndrome de Lambert-Eaton. Sí, doctor, es el síndrome de Lambert-Eaton, que es una patología, en realidad es un paraneoplásico, porque está asociado mucho al cáncer de pulmón, ¿sí? El de Lambert-Eaton, y el otro es el botulismo. ¿Ya, doctor? Es el botulismo. Muchachos, el botulismo. Muy bien. Esas dos, recuerda, son presinápticas. O sea, la fisiopato está antes de la hendidura sináptica, ¿no? En la primera membrana, que era la membrana presináptica. Y la única de estas enfermedades que vamos a ver, que está en la membrana postsináptica, es la famosa miastenia gravis. Entonces, mira, ya vamos diferenciando, ¿eh? Eso es importante para entender toda la clase. Entonces, cuando hablamos de miastenia gravis, doctor, ¿dónde está el problema? En la membrana postsináptica. En cambio, doctor, el Lambert-Eaton y el botulismo, el problema está en la membrana presináptica, o sea, antes de la sinapsis. O sea, doctor, estos dos, el problema está en el nervio como tal. En cambio, en la miastenia gravis, el problema está en el músculo, porque es membrana postsináptica. ¿Ya? Doctor, de todititas esas, la más importante, la más estudiada, miastenia gravis. Al resto se le llaman síndromes miasteniformes, porque se asemeja mucho a miastenia, ¿no? Pero el más importante es miastenia gravis. Chicos, hasta ahí por favor me confirman si se entendió, ¿sí? La clasificación, el panorama general, para ahorita darte las diferencias entre un Lambert-Eaton y una miastenia. Creo que vamos bien, ¿verdad? Muy bien, chicos. Entonces recuerden, ¿ah? Y les empiezo yo por esto, porque esto le van a preguntar en su internado. Y yo les digo por experiencia, porque a mí esto me preguntaban. Cuando yo estaba en medicina interna en mi internado, me bombardeaban de preguntas, ¿no? ¿Dónde está la enfermedad? ¿Cuál es la fisiopato? ¿Cuál es la clínica? ¿Y qué exámenes pides? ¿Cómo inicias el tratamiento? ¿Qué no dar? ¿Qué sí dar? ¿No? Entonces, importantes estas cosas ya para la vida, ¿no? Y aparte para los exámenes. Muy bien, doctores. Ahora sí vamos a ver miastenia gravis y luego vemos un poquito el lamberito. Mira, acá está, ve. Abajito está miastenia gravis. Esta imagen es de miastenia y la otra imagen es de Lambert-Eaton. Vamos a empezar por Lambert-Eaton mejor, ¿ya? Lambert-Eaton y luego ya nos centramos en miastenia. ¿Qué tienes que recordar de este síndrome de Lambert-Eaton? ¿Sí? Acá te voy a dar algunas fijas que quiero que lo apuntes por ahí, ¿ya? Lambert-Eaton. Primer datito, este de acá es un síndrome paraneoplásico. Es lo primero que tienes que saber. Es un síndrome, doctor, paraneoplásico. O sea, cuando tú diagnostiques un Lambert-Eaton, tienes que echarte a buscar un cáncer en ese paciente, una neoplasia. Por eso le llamamos paraneoplásico, porque es una enfermedad que va paralela a un cáncer, a una neoplasia. Listo. Es un trastorno autoinmune. Primer datito, es un problema autoinmune, o sea, nuestro propio cuerpo reacciona contra nuestra propia célula. Perfecto. Es un trastorno autoinmune crónico, ¿no? Porque poco a poco se va produciendo. La causa, como te digo, es autoinmune. ¿Y dónde va a estar el problema, doctor, acá? ¿Dónde va a estar el problema? El problema va a estar, chicos, en la membrana presináptica o postsináptica. Doctores, ¿dónde estaba el problema acá? En el Lambert-Eaton. Presináptica. Muy bien. Ahora, doctor, ¿en qué parte? ¿No? Esa es la explicación. La fisiopato es, doctor, ¿en qué parte? Y acá te lo he puesto, mira, ve. Estos canales, doctores, son los responsables de la fisiopatología. ¿Dónde va a estar, doctor, la lesión? En los canales de calcio. Doctor, en el canal como tal no. Lo que va a pasar es que se van a formar anticuerpos. Se van a formar anticuerpos y estos anticuerpos van a bloquear los canales de calcio. Y doctor, ¿qué es lo que pasa fisiológicamente? Te explico por acá rapidito, mira. Imagínate que este de acá es la membrana presináptica. Para que estas vesículas, muchachos, para que estas vesículas liberen el neurotransmisor, tiene que ingresar el calcio. El calcio es el gran movedor dentro de la célula. Si el calcio abunda en la célula por dentro se mueve, empieza a hacer todas sus funciones. Pero si dentro de la célula no hay calcio, esa célula se paraliza.
Se paraliza, no hay señalización, no hay movimiento, no hay nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este canal ha sido lesionado en el lamberito. ¿Sí? En como tal no, ¿no? Sino que se han formado anticuerpos contra ese canal. Esa es la fisiopatología, formación de anticuerpos contra el canal de calcio. Por ende, el calcio ya no va a poder ingresar, porque es como que si este anticuerpo se pegara, es como si este anticuerpo se pegara al receptor, por ende el calcio ya no se puede unir al receptor. Doctores, si el calcio ya no va a ingresar, ¿tú crees que se va a liberar el neurotransmisor? ¿Cuál va a ser el resultado fisiopatológico de eso? Sí, van a formarse anticuerpos contra estos canales de calcio. Estas bolitas de acá que tú ves son las vesículas llenas de neurotransmisores. Mira, la pregunta es, ¿en el espacio sináptico, en la hendidura sináptica, se están liberando neurotransmisores? ¿Cuál va a ser el resultado? Que no se libere el neurotransmisor, ¿no? Porque yo estoy bloqueando el canal de calcio. Por ende, las vesículas ya no van a liberar el neurotransmisor, por ende, el neurotransmisor ya no va a estar en la hendidura, ¿no? Por ende, la información va a llegar al músculo porque acá está el músculo. La información va a llegar al músculo, doctor, no va a llegar, doctor, nunca va a llegar. Por eso es que el paciente va a tener debilidad muscular. Profe, ¿por qué? Y esto ustedes lo saben desde fisiología, ¿no? Porque tú sabes que el principal neurotransmisor para que el músculo se contraiga es la acetilcolina. Si no hay acetilcolina, el músculo se relaja. Si hay bastante acetilcolina, el músculo se contrae. Por ende, doctor, acá no hay acetilcolina. Por ende, no llega al músculo. Por eso es que el músculo se debilita. Ya, muchachos, se debilita. Entonces, ahí está. La fisiopato es bloquea el receptor de los canales de calcio, ¿no? Se forman anticuerpos contra estos canales de calcio. Listo. Doctor, clínicamente, ¿cómo va a venir ese paciente? Clínicamente, ¿sí? Y un datito antes que me olvide, los anticuerpos que se van a formar acá contra estos canales de 4, y esa fue pregunta de su especialidad de neuro, es la IgG tipo 4. Eso es por ahí un datito rebuscadito, pero les pueden preguntar, ¿qué tipo de anticuerpo se forma? El IgG tipo 4, porque hay 4 tipos de IgG, el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Ya? El que más abunda acá es el 4. Listo, clínicamente, doctor, clínicamente, entonces, ¿cómo viene? Doctor, si la información ya no llega al músculo, doctor, va a haber debilidad. Va a haber debilidad muscular. Pero, doctor, ¿cuál es el datito para yo pensar en un lamberito? Que esta debilidad mejora con el ejercicio. Mejora con el ejercicio. O sea, tú al paciente lo mandas a hacer ejercicio y el paciente está excelente. Está ok. ¿Sí? Mejora con el ejercicio. Por lo tanto, doctor, ¿con qué va a empeorar? Empeora con el reposo. Empeora, ¿sí? Muy bien, empeora con el reposo. ¿Ya? Empeora con el reposo. Entonces, cuando te cuenten esa historia clínica, ¿no? De un paciente que tiene debilidad muscular tipo fluctuante, o sea, que va y viene, que mejora con el ejercicio y empeora con el reposo, ahí pensamos en un lamberito, ¿ya? Otro datito, ¿a qué se asocia? ¿A qué tumor se asocia? Eso es pregunta examen. ¿A qué tumorcito, doctores, se asocia? Pregunta de examen, ¿ah? Al cáncer de pulmón. Muy bien, doctora Viviana, sobre todo al microcítico. ¿Ya? Pero es el cáncer de pulmón, el cáncer más asociado a un lamberito. Por ende, cuando tú diagnostiques un lamberito, automáticamente tienes que pedir una tomografía de tórax para ver si no hay un cáncer pulmonar, ¿ya? Sobre todo microcítico. Listo, eso es lo más importante. Entonces, eso es lo que va. Doctor, ¿qué otra clínica se asocia acá? Los ROT. Los ROT, o sea, los reflejos osteotendinosos van a estar disminuidos. Y el paciente sí va a tener clínica disautonómica, o sea, va a haber disautonomías. O sea, tanto el simpático como parasimpático van a estar alterados. El paciente va a venir con náuseas, vómitos, taquicardia, diaforesis, ¿no? Entonces sí va a haber clínica de disautonomía, ¿ya? Entonces, la triada clínica acá es debilidad muscular, que mejora con el ejercicio y empeora con el reposo, ROT, o sea, reflejos osteotendinosos disminuidos o abolidos, y el otro es la disautonomía. Ahora la pregunta es, doctor, ¿y por qué los reflejos están bajos?
Doctor, si el reflejo no tiene que ver nada con la unión neuromuscular, ¿no? Tú por fisiología sabes que el reflejo tiene que ver con el arco reflejo, ¿no? Todos los reflejos del cuerpo tienen que ver con el famoso arco reflejo, ¿no? Que se estudió en fisiología y que ustedes ya lo han estudiado, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿y por qué, doctor, se lesiona acá? Porque estos arcos reflejos, ¿no? Tú, por ejemplo, le metes un martillazo acá en el tendón, del tendón pasa al uso muscular, del uso muscular va a una vía aferente hasta la médula y de la médula sale una vía eferente y va al músculo y flum, tú expulsas, ¿no? Haces el reflejo. Si es en la rodilla, extiendes toda la pierna, ¿no? Por ejemplo. Ahora, ¿cuál es la explicación de por qué aquí los ROG están bajos? ¿Por qué? Porque el problema es acá, doctores, en la membrana presináptica. Si el problema fuera en la membrana prosináptica, ahí sí los reflejos estuvieran normales. ¿Por qué? Porque acá no se va a liberar nada de acetilcolina. Y para yo hacer reflejos tengo que tener acetilcolina. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí está la explicación. Doctor, ¿por qué en el Lamberton el reflejo está disminuido? Porque en el Lamberton no se libera nada de acetilcolina porque el problema estaba presináptico. Por ende, como no hay acetilcolina, tampoco no va a haber los reflejos, porque para yo hacer un reflejo tengo que tener acetilcolina. En cambio, en la miastenia gravis no. En la miastenia gravis sí hay acetilcolina, doctores. Hay bastante acetilcolina. Porque el problema no es con la acetilcolina, el problema es con el receptor, que ya te voy a explicar. Como hay acetilcolina, los reflejos son normales, ¿te das cuenta? Entonces, clínicamente ya el neurólogo es un semiólogo por emergencia, por excelencia, ¿no? Los neurólogos son unos capos, ¿no? Full semiología diagnostica, ¿no? Entonces, a ver cómo están los reflejos. Si están normales, miastenia gravis. Si están disminuidos o abolidos, Lamberito. Por esa explicación de los neurotransmisores, ¿ya? Listo, eso es lo más importante que tú tienes que recordar del Lambert-Eaton. ¿Ya? De Lamberito. Tratamiento quirúrgico, ¿no? Hay que tratar de extirpar el pulmón, ¿no? O el cáncer, perdón, de pulmón, y de esa manera se puede solucionar. Listo, eso es lo más importante, muchachos, de Lamberito, ¿ya? Ahora sí nos pasamos a miastenia gravis. Vamos a hacerlo por acá de otro color, miastenia gravis. Miren, cuando vemos miastenia gravis, muchachos, esto de acá ya no es un paraneoplásico, ¿eh? Primer ratito que ya no es paraneoplásico. Es un trastorno autoinmune, o sea, es igualito, ¿ya? Es un problema, profe, autoinmune, ¿bacán? De manera crónica, ¿no? Doctor, ¿contra quién? ¿Contra quién se van a formar los anticuerpos? Contra el receptor. Se van a formar los anticuerpos contra el receptor de la acetilcolina. Y doctor, ¿dónde estaban estos receptores de la acetilcolina? Acá van a estar, muchachos, mira. Esto que estoy dibujando acá yo de verde, esto es como si fueran los receptores que van a estar esperando a esa acetilcolina que se liberó. Por ende, esta patología es de membrana postsináptica. Esta es una patología de membrana postsináptica. ¿Ya, muchachos? Postsináptica. Listo. Doctor, pregunta de ciencias básicas. Ya lo vamos a ver en el banqueo. ¿Cuántos tipos de receptores de acetilcolina ustedes conocen, muchachos? A ver, repasemos fármaco, repasemos fisio. Son dos tipos de receptores colinérgicos. ¿Cuáles son esos receptores colinérgicos? A ver, por acá la doctora Andrea, muy bien, los muscarínicos y los nicotínicos, excelente. Los muscarínicos y los nicotínicos. Pregunta de farmacología. ¿Cuál de esos dos abunda en la unión neuromuscular? Y esa es pregunta examen de recientada. El receptor que más se va a afectar, muchachos, en miastenia gravis es el nicotínico. Doctores, el nicotínico. Los nicotínicos son los receptores más abundantes a nivel de la placa motora o unión neuromuscular. Entonces ahí tienes una pregunta fija de examen. En cambio, los muscarínicos están en otras partes, ¿no? Por ejemplo, lo encontramos en el estómago, lo vamos a encontrar a nivel de bronquios, ¿no? Tenemos el M1, M2, M3, M4, hasta el M5. No voy a hablar de eso porque ya es un tema aparte. Solamente quiero que recuerdes que el receptor que se afecta en miastenia gravis es el receptor nicotínico, ya nicotínico. Muy bien. Es una patología entonces de membrana postsináptica. El problema está acá. Aquí está el problema, que se han formado anticuerpos contra ese receptor. Doctor, ¿hay acetilcolina acá?
En la miastenia gravis, ¿hay acetilcolina? Claro que sí, doctores. Si hay acetilcolina, el problema está en el receptor, ¿no? Más o menos te pongo un ejemplo clásico. Imagínate que yo soy la acetilcolina. Imagínate que mi puerta es el receptor. Yo tengo que pegarme a la puerta de mi casa para poder ingresar a mi casa, ¿no? Acá es igual. La acetilcolina tiene que pegarse al receptor para que pueda ingresar al músculo. Entonces, doctor, de repente yo soy la acetilcolina, ¿no? Un día estoy llegando a mi casa y veo que en mi casa, ¿no? Perdón, que en mi puerta, donde yo tengo que introducir la llave, veo que ahí han puesto un muro. Supongamos, ¿no? Han puesto un muro. La pregunta es, ¿voy a poder ingresar a mi casa? La respuesta es no, ¿verdad? Porque hay ese muro que me está impidiendo esa unión con mi puerta. Acá es igual, muchachos. Hay acetilcolina, hay bastante acetilcolina. El problema está en que se formaron anticuerpos contra el receptor. Doctor, datito de examen. ¿Qué tipo de receptores? Aquí en el Lamberiton eran la IgG4. Aquí se estudió, muchachos, que estos anticuerpos son ¿qué? IgG tipo 1 y tipo 3. ¿Ya? Les pueden llegar a preguntar, ¿sí? Por ahí son datos rebuscaditos, entonces ahí les pongo. Sobre todo la tipo 1 y la tipo 3. Listo, facilito. Y si queremos profundizar un poco más, doctor, la pregunta es, ¿solo se afectan esos receptores? No, hay otro receptor, por acá lo pongo, hay otro receptor que también se afecta. ¿Alguien sabe cómo se llama ese receptor? ¿O esa proteína? Porque también se forman anticuerpos contra esta proteína, ¿sí? Eso es un datito por ahí extra. Muy bien, los famosos MUS. Excelente, doctor o doctora. Muy bien, los MUS. Los receptores MUS, que en realidad son proteínas transmembranas, ¿ya? Son proteínas transmembranas. Y a la proteína MUS está asociado una apoproteína, que es la proteína LRP4. LRP4. Doctor, ¿y por qué habla de estas cosas, no? Porque supuestamente no son tan importantes. No, sí son importantes porque se estudió que también pueden formarse anticuerpos contra estas proteínas. Entonces, ojo, en la miastenia gravis hay tres tipos de anticuerpos que tú vas a hacer. Los más abundantes y los más importantes obviamente son los anticuerpos contra el receptor de acetilcolina. En segundo puesto, se van a formar anticuerpos contra la proteína MUS. Y en tercer lugar, se van a formar anticuerpos contra esta proteína LRP4. Doctor, ¿alguna diferencia, algún dato clínico de esto? Claro, es importante y ahorita te voy a decir por qué, mira, ve. Datito clínico. Este de acá, el anticuerpo antirreceptor de acetilcolina es el más abundante. Y este de acá, muchachos, datito, es el que está asociado con problema de timo. Es el que está asociado a problema tímico, ya a problema tímico. Datito de examen, ¿eh? Datito de examen. En cambio, la proteína MUS y la proteína LRP4, o sea, anticuerpos contra estas dos proteínas, no están asociados a problemas tímicos. Ya, doctores, no están asociados a problemas tímicos. Otro datito, que el anticuerpo contra el receptor de acetilcolina te da clínica leve, te va a dar una clínica leve, o sea, una clínica suavecita, la más frecuente es clínica ocular. En cambio, cuando tú tengas proteína MUS o anticuerpo, perdón, contra la proteína MUS o anticuerpos contra esto, la clínica, doctores, aquí va a ser más severa, clínica más severa. ¿Ya, muchachos? Clínica más severa. Esa es la importancia de esto, ¿ya? La clínica es un poco más severa acá, ¿ya? Más severa. Y como dice la doctora Viviana, excelente, esta también va con clínica vulvar. Esta también va con clínica vulvar. Chicos, ¿por qué le pusieron clínica vulvar? Para explicarte el por qué. ¿Saben por qué le pusieron clínica vulvar? Por acá lo voy a hacer. ¿Por qué creen que le pusieron clínica vulvar? Vulvar porque viene de bulbo, ¿ya? Vulvar porque viene de bulbo. Entonces, para eso tenemos que recordar tronco encefálico, rapidito. Chicos, la primera parte del tronco encefálico, ¿cómo se llama? La segunda parte del tronco encefálico, ¿cómo se llama?
Y la tercera parte del tronco encefálico, ¿cómo se llama? La primera parte se llama mesencéfalo, ¿verdad? La segunda parte se llama puente o protuberancia, protuberancia anular o puente de Barolio. Y la tercera parte es el bulbo raquídeo. Tú sabes que del mesencéfalo, muchachos, ¿qué pares craneales salen? Del mesencéfalo. ¿Qué pares craneales van a salir del mesencéfalo? Tercero y cuarto, ¿verdad? Tercero y cuarto, muy bien. De la protuberancia, ¿qué pares craneales van a salir? Cinco, va a salir el 6 y va a salir el 7. Esos de ahí salen del puente de protuberancia. Y profe, del bulbo raquídeo, ¿no? El 8 también creo que sale acá. Del bulbo raquídeo va a salir el 9, va a salir el 10, va a salir el 11 y va a salir el 12. Entonces, estos nervios van a ir a ciertos músculos. Entonces, cuando se afecten esos músculos es porque se han lesionado estos nervios que salen del bulbo raquídeo. Por eso es que le llamamos síntomas o síndromes vulvares o síntomas vulvares. Por ejemplo, recordando al toque fisiología, el décimo par craneal, chicos, va a las cuerdas vocales. El décimo par craneal va a las cuerdas vocales. ¿No? A las cuerdas vocales llegan unos nervios que son los nervios laringeos recurrentes o los nervios laringeos superiores, principalmente el laringeo recurrente. Si yo lesiono al décimo par, ¿tú crees que va a llegar información a la cuerda vocal? No va a llegar. Díganme qué síntoma va a haber. Si se lesionan tus cuerdas vocales, ¿qué síntoma va a haber? ¿Qué síntoma vulvar habla? ¿Podría ser una disfonía? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? ¿Podría ser una disfonía? Claro, ¿verdad? Disfonía, ¿no? Entonces, ¿por qué la disfonía? Porque se alteró el décimo par craneal. ¿Y de dónde salió el décimo? Del bulbo. Otro doctor, el décimo par craneal también va al esófago, inerva al esófago. Todo el mundo sabe eso, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo se lesionó el vago acá? Doctor, ¿va a haber movimiento peristáltico esofágico? No. Y por el esófago pasa la comida. ¿Qué va a haber, doctores? Cuando no haya movimiento peristáltico esofágico. No va a haber eso. ¿Qué va a pasar? ¿Vas a poder tragar tú? No, entonces, ¿qué va a haber? Disfagia. Muy bien. Entonces ya vamos entendiendo por qué, mira, disfonía, disfagia por lesión del décimo par craneal, ¿no? Importante. Muy bien. El noveno par craneal, muchachos, este noveno par craneal, por ejemplo, va a la lengua, ¿sí? Va a la lengua, ¿sí? Le da sensibilidad a la lengua y le da movimiento a la lengua. Entonces, como se va a afectar el noveno, el paciente va a venir con disartria. ¿Y quién hace que estos músculos se contraigan? El 12 también. Si el 12 le da movilidad a esa articulación y a la lengua. Entonces, por eso es que también viene con disartria. Entonces, ya vamos viendo, hay tres síntomas vulvares. Yo me acuerdo así, ¿ah? Los tres síntomas vulvares clásicos del síndrome vulvar es las 3D. Profe, ¿qué significa 3D? Va a haber disfonía, va a haber disfagia y va a haber disartria. Disfonía, disfagia, disartria. ¿Ya, muchachos? Nunca se olviden de eso. Y cuando haya eso, piensa que es por anticuerpos contra el MUS y contra el LRP4. En cambio, en el miastenia gravis por receptor, por anticuerpo contra el ACTH es poco la afectación vulvar. Puede haber, pero es poca la afectación vulvar. Aquí más la afectación es ocular, ¿ya? Y la clínica más frecuente es la ocular, ya lo vamos a ver en un rato. ¿Ya? Entonces, por eso es importante, como te digo, esto de los anticuerpos, ¿ya? Y es el gol estándar, ¿eh? Es el mejor examen para el diagnóstico de miastenia gravis, ¿no? La parte de anticuerpos. Listo, continuamos. Continuamos para no quedarnos ahí. Vamos a continuar. Listo, profe, vamos a la clínica. Con clínica tú diagnosticas, ¿ah? Full clínica para diagnosticar esto. Primero, doctor, va a haber debilidad muscular. Va a haber debilidad muscular. El paciente va a venir con bastante debilidad. Pero ¿qué características tiene? Primer datito, fluctuante. Doctor, ¿qué significa fluctuante según el Harrison? Fluctuante según el Harrison dice que la paciente va a tener debilidad por ratos y por ratos no. ¿Qué te dice Harrison? Que la paciente amanece tranquila,
Y conforme van pasando las horas, se va empeorando esa debilidad. Por eso es que la debilidad es mayor por la tarde y por la noche. ¿Sí? Por la tarde y por la noche, ¿no? Como muy bien lo dice la doctora Shirley, es una clínica variable, ¿no? Que al rato estás bien, al rato estás mal, y es, y es a lo largo del día, ¿no? En todo el largo del día. ¿No, muchachos? Eso significa fluctuante, ¿no? Que va y viene, va y viene, va y... Es como una ondita, pues, ¿no? Sube y baja, sube y baja, sube y baja. Porque si te dicen debilidad, doctor, todo el día, cuando a ti te diga una paciente, doctor, tengo debilidad, pero todo el día, no me para la debilidad. Eso ya no es miastenia, eso ya no es miastenia. Amanezco mal, termino mal en la noche. Eso no es miastenia, no, no. En miastenia es va y viene, va y viene. Doctor, me siento bien, al rato me siento mal, al rato me siento bien, así, ¿ya? Primera característica. Segunda característica, produce fatiga. Cuando a ti te dicen que esa debilidad le causa fatiga, eso te hace pensar en miastenia gravis. Y el otro datito, doctor, es que empeora con el movimiento. Empeora con el movimiento. Doctor, cualquier movimiento, sí, cualquier movimiento. Por ejemplo, la señora va a sus clases de baile y le duele y empieza la debilidad muscular. O se va a dar una caminata al parque y empieza la debilidad muscular. Empeora con los movimientos, muchachos. ¿Y con qué más empeora? Datito de examen. ¿Con qué más empeora? ¿Con el frío o con el calor? ¿Qué dicen ustedes? ¿Con qué más empeora? ¿Con el frío o con el calor? Calor, doctores. Empeora con tres cosas, empeora esta debilidad, ¿ya? Empeora con tres cosas. Empeora con el movimiento, empeora con el calor y empeora con el estrés. Con esas tres cositas empeora. Entonces tú pregúntale, ¿no? Señora, ¿usted cuando hace alguna actividad, esa debilidad aumenta? Sí, doctor. Cuando está con bastante calor, ¿aumenta la debilidad? Sí, doctor. Eso te hace pensar en una miastenia gravis, ¿ya? Muy bien. Doctor, los músculos que más se van a afectar, primer compromiso, ¿ah? Los músculos que más se afectan, muchachos, son los músculos oculares. Acá lo pongo. Los oculares son los primeritos que se van a comprometer. Los oculares. Esto fue pregunta de examen, ¿ah? A ver, por acá me ponen empeora durante el día. Claro, empeora durante el día, como te digo. Estos pacientitos amanecen tranquilos, ¿ah? Amanecen bacán, pero para la tarde y para la noche se complican. El dolor aumenta más, la debilidad aumenta más, ¿sí? Entonces, eso es un dato importante de esta enfermedad. Recuerda, los primeros músculos en afectarse, o mejor dicho, la clínica inicial de miastenia gravis es clínica ocular. Doctor, ¿qué es lo que va a pasar a nivel de clínica ocular? Van a haber dos datitos que te van a hacer pensar en esta enfermedad, que es la diplopía o diplopia, como le quieran llamar, y el otro es ¿cuál es el datazo? Datazo. La diplopía y el otro, ¿cuál es? Cuando se te cae el párpado, se le cae el párpado al paciente. Eso se llama tosis palpebral. Y la señora te va a decir, doctor, hoy día he amanecido con el ojo caído, te va a decir, ¿no? O sea, en realidad no se cae el ojo, se cae el párpado. A la caída del párpado le llamamos tosis, ¿ya? Y tú sabes que es por esta debilidad, pues, ¿no? Sabes que es por la fisiopato. La información ya no llega al músculo, el músculo se debilita, por ende cae el músculo, ¿ya? El párpado superior cae. Chicos, la pregunta es, ¿unilateral o bilateral? Si a la clínica, a la emergencia me llega una paciente y le veo los dos párpados caídos, ¿pienso en miastenia o no pienso en miastenia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice el Harrison? Chicos, es unilateral. Unilateral, doctores. Es unilateral, ¿sí? Doctor, pero yo he leído por ahí artículos científicos. Muy bien, acá te doy el dato. Al inicio, grábense esto, por favor, ¿ah? Al inicio es unilateral. O sea, cuando empieza recién la enfermedad, solamente un ojo se afecta. Cae un ojo. Pero conforme la enfermedad va avanzando, va avanzando, va avanzando, se vuelve con el tiempo bilateral. Entonces, eso es un dato importante y eso tú tienes que preguntarle a la paciente, ¿no? Señora,
La primera vez que su ojito se cayó, o no, o que sintió que el ojito se le cayó, ¿fue de un solo ojo o fue de los dos ojos? Si te dice de un solo ojo, eso es miastenia. Porque es raro, es muy raro que la miastenia empiece bilateralmente. No, siempre empieza por un solo lado. Y conforme avanza la enfermedad se vuelve bilateral. Los datitos que tienen que hacerte pensar en miastenia, ¿ya? Listo, muchachos. Les pregunto, doctores, ¿cómo está el ROT? ¿Cómo están los reflejos osteotendinosos? Que para esto yo necesito acetilcolina. La acetilcolina está ok acá, ¿no? Entonces, ¿cómo va a estar? Muy bien. Y esa es una diferencia semiológica con el otro, ¿no? Le hace reflejos, está ok. ¿Qué más, doctor? Le voy a hacer, veo clínica disautonómica. Disautonomía, ok. No hay náuseas, no hay vómitos, no hay taquicardia, no hay diaforesis, no hay nada. Paciente, ok. Reflejos normales. Solamente viene por debilidad muscular. Empieza en el ojo. Diplopía, tosis. Doctor, ¿por qué la diplopía? Porque para que el ojito se mueva, necesita de los músculos extraoculares. Estos músculos están debilitados. Por eso es que al paciente le da la falsa información de que ve doble. Pues. Por eso es que hay diplopía. Y la tosis que ya les expliqué por qué. Muy bien, doctores. Hasta ahí es miastenia gravis la parte clínica. Si vemos las tres formas clínicas, porque hay tres tipos, mira, hay tres tipos de miastenia. La ocular, la ocular, la generalizada y tenemos la crisis miasténica. Chicos, cuando yo hablo de una crisis miasténica, incluso a la UCI lo tengo que mandar al paciente, si no se me muere. ¿Dónde crees que va a estar la debilidad muscular cuando yo hable de una crisis miasténica? Ya hizo una crisis el paciente. Paciente, si no lo llevo a la UCI se me muere. Muy bien, clínica respiratoria. Clínica respiratoria. Cuando a ti te dicen afectación del diafragma, listo. Debilidad del diafragma, listo. Ese paciente va a la UCI. Ventilador mecánico, intubación. ¿Ya? No hay de otra ahí. Es como un Guillain-Barré, pues, ¿no? Si el Guillain-Barré llega al diafragma, fuiste. Pasamos a la UCI. ¿Ya? Pasamos a la UCI. Muy bien. Clínica ocular, solamente hay compromiso del ojo. Clínica generalizada, aparte del ojo, se afecta, por ejemplo, la carita, se le afecta la cara, debilidad de cara, incluso, muchachos, incluso puede haber parálisis facial. Ojo, ¿ah? Hay reporte de casos en donde hay parálisis facial asociada a una miastenia gravis. Es raro, ¿ah? 1%, 2%, pero también puede haber parálisis facial, mira. Entonces, aparte del ojo, se compromete la cara, se comprometen los músculos proximales. Profe, ¿qué son músculos proximales? Son músculos que están cerca a una articulación grande. Por ejemplo, el hombro, ¿no? Los músculos cerca al hombro o los músculos cerca a la cadera. Esos músculos son proximales. Por eso es que hay dolor escapular, dolor pélvico. El paciente te va a decir, doctor, me duele la cadera y me duele el hombro, te va a decir. Entonces, afectación de músculos proximales. ¿Ya? Muy bien. Cuello también. Puede afectarse el cuello. Ahí está el cuellito. Puede afectarse también. ¿Ya? Músculos proximales. Listo, esa es la clasificación clínica. ¿A qué cáncer se asocia? ¿A qué tumorcito se asocia? Ya no me da más para hacer diagnóstico o tratamiento, entonces eso lo dejamos para luego. Pero el datito es, ¿a qué tumorcito se asocia? Lamberiton iba con cáncer de pulmón. Timo, miastenia gravis, ¿con qué va? Con timoma. Tienes que siempre descartar un tumorcito en el timo. Ese tumorcito en el timo se llama timoma. ¿Ya? Hiperplasia tímica también, ¿ah? Hiperplasia tímica también. Pero el tumorcito del timo se llama timoma. Cáncer de pulmón es bien raro, ¿ya? Creo que no hay asociación. Cáncer de pulmón, acuérdate, es más con Lamberiton. Miastenia va más con timo, ¿ya? Muchachos, va más con timo, acuérdense de eso, ¿ya? Acuérdense de eso. Entonces ahí te he puesto diferencias importantes entre un Lamberiton y una miastenia. Acuérdate, en la miastenia el dolor empeora con el ejercicio. En el Lamberiton el dolor mejora con el ejercicio. En el Lamberiton se asocia cáncer de pulmón. La miastenia va con cáncer de timo, timoma. En el Lamberiton el problema es presináptico. En la miastenia el problema es posináptico. ¿Qué receptores? ACTH, proteína MUS y la LRP4.
¿Ya? Importantes. Muy bien, chicos, entonces con este panorama, ¿no? Ya no me alcanzó más el espacio como para hacerte un poco el tratamiento, pero ya ahorita lo vamos a ver. Con este panorama general vamos a empezar la clase. Sí, chicos, pueden tomarle un screen para que de aquí decirle los pasos para que ustedes puedan adquirir, y aquí ya les doy la sorpresa, ¿sí, doctores? Para los que quieran adquirir el video, ¿no? Así como lo he hecho en las clases anteriores, para los que quieran, doctores, adquirir el video, y les voy a regalar mi resumen también. De esta clase de hoy, también le voy a dar mi resumen. Sí, les voy a entregar que son 2 hojas a 3 hojas de toda la enfermedad de placa motora. Entonces, si es que desean ganarse eso, mi resumen y el video, tienen que simplemente tomarle un screen y compartirlo en el Instagram y etiquetarme, ¿no? Y si son cuentas privadas, por ahí me mandan un screen para yo poder evidenciarlo. ¿Ya, chicos? Ese es el regalo que les tengo para el día de hoy. ¿Ya? Les voy a entregar gratuitamente mi resumen. Muy bien, chicos. Entonces, ahora sí empezamos con la clase. ¿Ya? Empezamos con la clase. Uy, muy bien. Entonces, mira, se nos va a hacer un poco, se nos va a hacer a ver, ¿cómo me dice que era? Ah, la afectación, muchachos, de músculos proximales es los músculos que están cerca a una articulación grande, ¿no? Por ejemplo, los músculos cerca al hombro y los músculos cerca a la cadera. Esos son afectación de músculos proximales. En cambio, cuando una paciente me dice, doctor, me duelen las manos y me duelen los pies, eso es afectación de músculo distal, porque está lejos, ¿no? La mano está lejos al hombro, los pies están lejos a la cadera. Por eso es que hablamos ahí de musculatura distal. Pero los que están cerca a las articulaciones son los músculos proximales, ¿no? Cerca al hombro, cerca a la cadera. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a empezar con este resumen. Mira, vamos a la clase. Dice por acá, miastenia gravis es una enfermedad de la unión neuromuscular, ya te expliqué, pues, ¿no? En la cual se afecta, ¿qué? Acá está, mira, se afecta la membrana postsináptica, muchachos. Ahí está, ¿eh? Facilito. Es de carácter autoinmune, claro. Y acá está la imagen, miren, doctor Eve. Mire este de verde, este de verde. Se están formando anticuerpos. Se están formando anticuerpos contra este de rojo, que es el receptor. Este de rojito, doctores, son los receptores. ¿Ya? Entonces ahí está la fisiopato. La acetilcolina está normal, ¿ah? La acetilcolina está ok. El problema es contra el receptor de acetilcolina. ¿Ya? Muy bien. Con respecto a la afectación, muchachos, es más frecuente en las mujercitas, ¿no? Casi siempre, ¿ah? No todo, pero casi siempre los problemas autoinmunes es más para la mujer, ¿no? Lupus, típico de la mujercita. Artritis reumatoide, típico de la mujercita. Sjögren, por ahí el síndrome antifosfolipídico, típico de las mujercitas, ¿no? Acá es igual, mira, problema autoinmune, típico de la mujercita. Si por ahí quieren profundizar un poquito más y saber la relación entre mujer y hombre, la relación es 5-1. ¿Ya, doctores? La relación, según los manuales, la literatura, es 5-1. Por cada hombre, 5 mujercitas están afectadas. O sea, es más frecuente en la mujer, ¿ya? Doctor, ¿en qué presentación va a ocurrir esto? Eso se llama presentación bimodal. Doctor, ¿qué significa presentación bimodal? Que van a haber dos picos de presentación. ¿Sí? Van a haber dos picos de presentación. O sea, durante toda la vida se van a presentar en dos ocasiones. Por eso le pusieron bimodal. Se va a presentar inicialmente entre los 20 a 30 años y después ocurre después de los 50 años. Puede aparecer en jóvenes, 20, 30 años, o puede aparecer entre los 50, 60 años. Por eso que decimos que es una enfermedad bimodal, porque tiene dos modalidades de presentaciones, pues, ¿no? Bimodal. Doctor, ¿ocurre miastenia en el juvenil? Sí, sí está documentado. Existe una enfermedad en el juvenil, que es la miastenia gravis del juvenil. ¿Cuándo aparece la miastenia gravis del juvenil? Antes de los 15 años, si por ahí le llegaran a preguntar, ¿ya? Antes de los 15 años, si aparece, el diagnóstico es miastenia gravis juvenil. Ya, muchachos, pero es raro, ¿no? Es raro, pero sí está documentado. Listo. Vamos a los factores de riesgo, doctores. Ahí está, ve. Uno de los factores más importantes es la asociación con el timo. Ahí está, ve. Tienes que descartar timoma, pero no es el más frecuente, mira, ve.
10 a 15% el cáncer de timo. El más frecuente es la hiperplasia tímica, o sea, cuando el timo se agrandó, pues, ¿no? Por un aumento en el número de células, se agrandó el timo y eso es la asociación más frecuente. Pero en resumen, siempre se asocia con timo. Cuando tú veas problema de timo en un caso clínico, piensa en una miastenia gravis, ¿ya? Por eso es que tenemos que sacar tomo, ¿no? Cuando tengamos una miastenia gravis, tenemos que sacarle una imagen para ver cómo está el timo, una tomografía de elección, ¿ya? En el tórax. Listo. Fisiopato, vamos por acá la fisiopato, mira al costadito. Ya sabemos la fisiopato, ¿no? ¿Qué ocurre? Se forman anticuerpos y lo que va a hacer el anticuerpo es bloquear. Doctor, ¿a quién va a bloquear? Al receptor nicotínico de la acetilcolina. No es el único, ¿eh? Hemos visto que también se puede afectar la proteína MUS, la proteína LRP4, pero el más importante siguen siendo los receptores de acetilcolina, ¿no? Y de esa manera bloqueamos el potencial de acción, ¿no? De esa manera la información no llega al músculo. Entonces ahí está la famosa unión neuromuscular, ¿no? Entre el nervio, que es este de acá, y el musculito, que es este rojito de acá, ¿ya? Muy bien. Vamos a la parte clínica, rapidito, mira, la parte clínica, lo que sí o sí va a haber es debilidad muscular. Y eso tú lo deduces por la fisiopato, ¿no? Al ya no llegar el potencial porque está bloqueado por un anticuerpo, el músculo se va a debilitar. Y es por eso que hay debilidad muscular. Profe, ¿qué características acá está? Mira, fluctuante, va y viene, va y viene. Amanece tranquila la paciente, pero para la tarde, para la noche está recontra mal esa paciente, ¿ya? Y aparte tiene fatiga muscular, fatiga muscular. ¿Ya, chicos? Cansancio, ¿no? Al inicio es asimétrico, grábense eso. Al inicio, doctores, es asimétrico. Y conforme va avanzando la enfermedad, puede volverse bilateral o, digamos, de los dos lados, ¿no? Los músculos que más se afectan, doctores, son los músculos oculares. Principalmente acá es ocular. O sea, la primera clínica es los ojos. Y doctor, ¿qué es lo que aparece en el ojo? En el ojo aparecen dos cositas. La diplopia o diplopía y el más importante que es la famosa tosis palpebral. Mira, ve, acá te he puesto una fotito de un paciente con tosis palpebral. El paciente llegó a la emergencia por tosis palpebral. Ahí está, mira, ve. Este ojito de acá está ok, pero este ojito de acá está caído, mira. El párpado sobre todo está caído, mira. Caída del párpado superior. Eso se llama tosis palpebral por la debilidad muscular que ocurre. Y al inicio, mira, ve, es unilateral, doctores. Al inicio es en un solo lado. Después, si se complica, puede volverse bilateral, pero con el tiempo, ¿ya? Con el tiempo. Muy bien. Doctor, también pueden haber síntomas vulvares, lo que te expliqué hace rato, ¿no? También pueden haber síntomas vulvares. ¿Cuáles son la mnemotecnia, muchachos, para los síntomas vulvares? ¿Cuál es la mnemotecnia para los síntomas vulvares? Les dije una mnemotecnia yo para que nunca se olviden. Tiene una triada. Las 3D, muy bien, doctores. Díganme cuáles son las 3D de los síntomas vulvares. El paciente con qué va a venir. Y de acuerdo a eso, tú sacas tu clínica. Por eso es que esta es una enfermedad netamente clínica, es importante. Yo tuve dos pacientes con esta enfermedad y con pura clínica se sacó. Disfonía, disartria, disfagia. Excelente. ¿Cómo crees que se va a manifestar la disartria? ¿Cómo crees que se va a manifestar la disartria? Disartria es cuando no puede articular bien la palabra. ¿Por qué ocurre eso, doctores? Básicamente porque va a sentir dolor al masticar. Cuando tú le pides que mastique el paciente, que coma, va a sentir dolor, debilidad muscular, ¿no? Ya no va a poder masticar bien. Y para yo poder hablar bien, tengo que articular bien la palabra y todo tiene que estar armónico, ¿no? Si yo tengo debilidad de mandíbula, probablemente no voy a hablar bien, ¿no? Entonces, ahí la importancia. Entonces, el paciente te va a decir, doctor, doctora, me canso para masticar. Me canso para masticar. Ese es un dato típico de miastenia gravis. Me canso para masticar. Cuando como, siento que se me queda atorado en el cuello, doctor, la comida. Siento que lo tengo acá atorado.
¿Por qué? Porque hay un proceso disfágico. Y doctor, yo amanezco con la voz ok. Mira, mira el dato, ¿ah? Yo amanezco bien con mi voz, pero para la tarde y para la noche empiezo a hablar más despacito, como si estuviera afónica. Eso te tiene que hacer pensar en miastenia gravis. Así de fácil, muchachos, así de fácil. ¿Ya? Entonces, la importancia clínica de esta enfermedad es importantísima, ¿ya? Y puede afectar músculo diafragma. Cuando obviamente compromete diafragma, hablamos de una crisis miasténica. ¿Ya, muchachos? Hablamos de una crisis miasténica. Ahí está, mira, ve. El dolor empeora con los movimientos. Se va a bailar, hay debilidad. Se va a caminar, hay debilidad. Mastica, hay debilidad. Empieza a hablar, hay debilidad. Se le cae el ojo, etc, etc, etc. ¿Con qué también? Con el calor y con el estrés. Por eso es que, muchachos, como se exacerba con el calor, yo de aquí en el diagnóstico te voy a enseñar un test, que es el famoso test de hielo, así se le llama, el famoso test del hielo. Mira, ve, el paciente llegó hacia este uno que estoy poniendo acá es porque el paciente me llegó a la emergencia así. Evidentemente hay una tosis marcada. Pienso yo en una miastenia por el interrogatorio y automáticamente aplico el test del hielo. Profe, ¿en qué consiste el test del hielo? Ponerle el hielo al paciente. No en toda su cara, no, sino solamente acá en el párpado, doctores. Vas a poner el hielo acá en el párpado obviamente afectado, ¿no? No le vas a poner en el otro lado, ¿no? Le vas a poner en el párpado afectado, doctores. Ahí le vas a poner hielo, una compresa de hielo. Doctor, ¿por cuánto tiempo? Le vas a poner el hielo por 2 minutos. Le pones más, ya va a empezarle a doler, ¿ah? Solamente le pones por 2 minutos. Profe, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico del hielo? Lo que hace el hielo es quitar estos anticuerpos del receptor. Ese es su mecanismo, no tan estudiado, pero se postula eso, ¿no? De que el hielo como que enfría toda esa zona y hace que estos anticuerpos salgan de ese receptor. Por ende, si sale el anticuerpo del receptor, ahora sí la acetilcolina se va a pegar al receptor y ahora sí el músculo va a estar ok. Por eso es que yo le pongo hielo y mira cómo está ahorita el paciente. Doctor, ¿que usted es Dios? No, no soy Dios, sino que le puse el hielo hizo su efecto y el párpado subió. ¿Por qué? Porque la acetilcolina se pegó al receptor, porque el hielo sacó a este anticuerpo. ¿Te das cuenta? Por eso es que flum vuelve a subir. Pero al ratito otra vez vuelve a bajar, porque este es un efecto transitorio. El efecto acá te dura 5 minutos máximo. Luego otra vez vuelve a bajar, ¿no? Entonces, este diagnóstico, este examen, perdón, es netamente diagnóstico, ¿no? Para que tú veas la mejoría. Doctor, si yo le pongo el hielo y el paciente no mejora, ya, eso no es miastenia gravis. Ponte a buscar otra enfermedad y eso no es miastenia gravis, ¿ya? Cuando tú le pongas el hielito, el párpado tiene que subir. Eso sí te indica que es una posible miastenia gravis. Entonces vamos al diagnóstico, mira, ve. Ya hemos visto la parte clínica. Ahora, muchachos, rapidito vamos a la parte diagnóstica. El primer el primer examen que se hace, pero que hoy en día ya no se hace, ojo, simplemente te lo pongo ahí como manera teórica, es el famoso test del tensilon o el test de hidrofonio, así se llama, que consistía básicamente en canalizar una vía periférica y colocarle este medicamento, que era el cloruro de hidrofonio. Le colocábamos 2 miligramos, ¿no? De manera endovenosa y veíamos el efecto a los 5 minutos, ¿no? Si el paciente mejoraba la tosis, diagnóstico miastenia gravis. Si yo le ponía el hidrofonio y el paciente no mejoraba, no era miastenia gravis. ¿Ya? Entonces, básicamente, hoy en día esto está en desuso, ¿eh? Ya no se hace porque tiene por ahí sus efectos adversos. Pero antes se hacía eso, el famoso test de tensilon o el test de hidrofonio. ¿Ya? Tú le colocabas el medicamento y el paciente recuperaba la movilidad, ¿no? La musculatura, como se dice. La segunda prueba diagnóstica es el famoso test del hielo, como te digo. Este sí se hace en todo, porque a cada rato hay hielo, ¿no? Hielo todo lo puedes encontrar en cualquier parte, ¿no? Entonces el famoso test del hielo, ¿no? Y es aplicar sobre la lesión, ¿ah? Donde está la tosis, ahí le vamos a aplicar el hielo.
Ya es por 2 minutos y esperamos y el paciente va a responder. El paciente va a mejorar, ¿ya? Va a mejorar. Luego tenemos la parte de anticuerpos. Este es el gol estándar para el diagnóstico. Pregunta de examen, ¿ah? El mejor examen para diagnosticar miastenia gravis, anticuerpos. Cuesta un poquito, pero es el mejor examen. Aunque no son patognomónicos. Repito, no son patognomónicos. ¿Ya? No son patognomónicos. Por acá tenemos, mira, por acá tenemos el anticuerpo más famoso, el más abundante, que es el anticuerpo contra el receptor de acetilcolina. Te pregunto, ¿qué tipo de IgG es el anticuerpo contra el receptor de acetilcolina? Tipo 1 y tipo 3, muy bien. El tipo 4 es para Lamberito, no te olvides, ¿ah? Tipo 1 y tipo 3 es para miastenia gravis. Muy bien. Es la prueba más específica, mira, ve. No es patognomónica porque puede elevarse en otros síndromes miasteniformes, pero es el más específico para esta enfermedad. Y el otro es el antimus, sí, el antimus, ¿no? Acá ha habido un pequeño error, sí, pido mil disculpas. Tú sabes que los timomas va más con anticuerpo antirreceptor de acetilcolina, ¿sí? Acá lo que quería poner es que estos son frecuentes en casos graves, ¿ya? Cuando yo tengo un MUS positivo es porque el pronóstico va a ser más reservado, el paciente se va a complicar un poquito más, ¿ya? Eso te indica en el anti-MUS, ¿ya? El anticuerpo anti-MUS. Muy bien, y el otro es el LRP4, ¿ya? LRP4, el otro anticuerpo. Listo, esos son los anticuerpos. Terminamos con anticuerpos, pasamos al quinto diagnóstico. Doctor, ¿qué le puedo hacer? ¿Un electromiograma? Claro, yo le puedo hacer electromiografía. ¿Para qué, doctor, yo le hago electromiografía? Para estudiar la unión neuromuscular. ¿Ah? El mejor examen, doctores, que sirve para estudiar unión neuromuscular es la electromiografía. No electroencefalograma, no, ese es para cabeza, no, no. Acá yo quiero estudiar nervio y músculo. Ahí le hago electromiografía. Hay dos tipos de electromiografía. La electromiografía a estímulos repetitivos y la otra que es la electromiografía de fibra única. No voy a abordar en eso porque eso ya es especialidad, ¿no? Pero nada más te voy a decir un datito, porque tuve la oportunidad de ver un tipo de electromiografía. Cuando tú escuches de fibra única, es porque al paciente le van a poner un alfiler, le van a poner una aguja en donde yo quiero estudiar la lesión. Si, por ejemplo, quiero estudiar la mano, le pongo una aguja en la mano. Si quiero estudiar pierna, le pongo una aguja en la pierna. ¿Ya? Entonces, cuando tú escuches electromiografía de fibra única es porque es un poco más doloroso para el paciente porque se aplican agujas. En cambio, en la otra de estímulos repetitivos no se hace con agujas, simplemente se le pone la maquinita y se estudia cómo está la unión neuromuscular, ¿ya? Básicamente para eso lo he puesto ahí, ¿no? Para ver la unión neuromuscular. Y si tú sospechas de que hay un timoma, ¿cómo sospechamos, doctor, de que hay un timoma? Que la paciente te va a decir, doctor, acá en el cuello, ¿no? Abajito del cuello, acá en el tórax, siento una opresión, te va a decir. Porque una masa, pues, no un cáncer, una masa. La masa está haciendo ahí efecto, ¿no? Efecto de compresión. Entonces el paciente va a sentir una presión fuerte en el tórax. Entonces ahí sospechamos de timoma y le vamos a sacar tomografía o resonancia, cualquiera de las dos, ¿no? El que más, digamos, se hace es la tomografía, ¿no? La tomografía para ver el timoma. Listo, doctores, de esa manera diagnosticaron, facilito, ¿eh? El Tensilon, que ya no se hace, que es el de hidrofonio. Hoy en día hacemos hielo. La prueba de hielo, si mejora con eso, pensamos en miastenia. Y lo confirmas con qué? Con los anticuerpos. Anticuerpos para el receptor de acetilcolina, el antimus o el LRP4. Y le puedes hacer por ahí una electromiografía para ver cómo está esa unión neuromuscular. Si sospechas de timoma, tomografía de tórax. Y se acabó. Vamos al tratamiento. En el tratamiento es escalonado que ya te voy a explicar en un ratito. Pero el tratamiento de primera línea siempre es la piridostigmina. Muchachos, piridostigmina. Este de acá, doctores, tiene su mecanismo.
Su mecanismo es aumentar la acetilcolina. ¿Cómo crees que yo voy a aumentar la acetilcolina? ¿Qué tengo que hacer yo para aumentar más la acetilcolina y que la acetilcolina desplace a ese anticuerpo que malogra todo ahí? Lo que tengo que hacer es bloquear a quién. ¿Bloquear a quién? Porque una vez que se produce acetilcolina, va a haber una enzima que la va a estar rompiendo a cada rato a la acetilcolina, pues. Entonces, lo que yo tengo que hacer muy bien, chicos, es romper a la enzima. ¿Cómo se llama la enzima de la acetilcolina? La acetilcolinesterasa. Muy bien. Ese es el mecanismo, doctores. Muy bien, chicos. Ese es el mecanismo de este medicamento llamado piridostigmina. Tratar de bloquear la enzima para que esta acetilcolina quede más tiempo libre, ¿no? Quede más tiempo por ahí y pueda competir con este anticuerpo, ¿no? Supongamos, ¿no? Un ejemplo para que se entienda. Supongamos que hay 20 acetilcolinas y hay 100 anticuerpos. Obviamente 100 anticuerpos le va a ganar a las 20 acetilcolinas, ¿no? Por eso es que el anticuerpo, como está en mayor cantidad, plum, se pega al receptor. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Dar un medicamento que bloquee la enzima. Por eso es que la acetilcolina sube. Bloqueo la acetilcolinesterasa y la acetilcolina va a quedar más tiempo libre. De lo que estaba en 20, lo subo a 500. Por eso es que ya puede competir con el otro. Como los anticuerpos eran 100 y ahorita yo tengo 500 de acetilcolina, ahora, ¿qué hace la acetilcolina? Lo desplaza al anticuerpo, ¿no? Le dice, ¿sabes qué? Ve para tu casa. ¿Sí? Ve para tu casa. Lo desplaza, lo quita y el anticuerpo actúa en el receptor y el paciente tiene mejor, digamos, mejora su debilidad muscular, ¿ya? Por acá me han hecho una pregunta. Claro, son tratamientos sintomáticos y la miastenia gravis no tiene cura, doctores. Ya una vez que diagnosticamos miastenia gravis, simplemente es tratamiento de soporte. Sí, es tratamiento sintomático para mejorar la clínica. Incluso si se complican hasta la UCI pueden ir los pacientes, ¿ya? El tratamiento básicamente es sintomático, ¿no? Y hay que mejorar ciertas cositas por ahí. Entonces, ahí está la piridostigmina. Datito, ¿ah? Datito, ¿les complico la vida o no les complico la vida? ¿Qué dicen ustedes? ¿Nos complicamos la vida o nos quedamos ahí con ese único dato? Siempre, siempre hay que complicarse, ¿no? Bacán. La tabletita, muchachos, viene de 60, ¿ya? Para que lo tengan como cultura general. 60. La pregunta es, ¿cada cuánto tiempo lo voy a dar? Porque eso va a depender de su farmacocinética. Doctores, este medicamento, cada 4 horas, cada 6 horas, ya no está en el cuerpo. Por eso es que tengo que administrarlo cada 4 horas, cada 6 horas. Vamos a dar tableta de 60 cada 4 o cada 6 horas al día. ¿Ya? Generalmente se recomienda cada 6 horas al día. ¿Ya? 60 miligramos cada 6 horas al día, hasta que el paciente mejore. La pregunta es, cuando yo administro este medicamento, yo tengo que tener cuidado con qué. Es igual que el corticoide. Cuando yo doy un corticoide, ¿qué tengo que tener en cuenta? Aparte de los efectos adversos. ¿Qué tengo que tener en cuenta, chicos? Cuando yo doy un corticoide. Si yo lo quiero suspender el corticoide a la paciente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Muy bien, lo vamos a suspender progresivamente. Este medicamento de acá, doctores, es igual, es igualito. Si tú lo suspendes bruscamente, como tienes mucha acetilcolina, ¿qué síndrome le causas al paciente? ¿Sabes cómo se llama ese síndrome? Cuando yo tengo mucha acetilcolina, síndrome colinérgico. Muy bien, doctora Andrea, excelente. Y si yo te complico la vida, ¿cuál es el medicamento de elección para el síndrome colinérgico? ¿Cuál es el antídoto? Empieza con A. Cuando yo tengo una intoxicación por órganos fosforados que me causa un síndrome colinérgico, ¿cuál es el medicamento de rescate? El antídoto, muy bien chicos, la atropina.
Por eso es que tengo que tener cuidado con este medicamento, porque este medicamento me puede generar un síndrome colinérgico, porque yo lo que hago es aumentar más la acetilcolina. Y eso es malo, porque podemos llegar a un síndrome colinérgico, como te repito. Por eso es que si tú lo suspendes bruscamente, por efecto rebote, causas un síndrome colinérgico. Por eso es que este de acá es igualito que un corticoide. Si tú lo vas a querer ir bajando, bájalo de a poco, de a poco, de a poco, de a poco. ¿Ya? Datito, ese es un datito ya para la vida. Ya, chicos, acuérdense siempre eso. Piridostigmina se baja gradualmente. ¿Ya? Se baja gradualmente. Listo. Doctor, ¿en quién inicio piridostigmina? Sobre todo en pacientes con clínica ocular. Cuando hay clínica solamente ocular, inicio con piridostigmina. Doctor, si no me responde, ¿cuál es la segunda línea terapéutica? Si no responde, estos de acá. Corticoide como prednisona, altas dosis, más inmunosupresores, como la azatriopina o micofenolato también le puedo dar, pero el más recomendado, azatriopina. Eso es cuando no responde a tu primera línea. Tu segunda línea es corticoide más un ahorrador de corticoide que es un inmunosupresor. Le puedes dar azatriopina, le puedes dar micofenolato, ¿no? Que son los más recomendados acá, ¿ya? Doctor, y si no me responde eso, me pongo a rezar, no. Si no te responde esto, hablando ya de medicamentos, ojo, hablando de medicamentos, tu última línea según la guía es rituximab. Rituximab. Doctor, sobre todo, ¿qué te dice la guía? ¿A quién, doctor, voy a dar rituximab? Muchachos, datito, ¿eh? Antes ya, datito ya de especialidad. ¿A quién le voy a dar rituximab? A los pacientes que tengan anticuerpos contra la proteína MUS. En ellos se ha visto mayor beneficios. Si tú al paciente le diagnosticas y ves que es por proteína MUS y no te responde, dale rituximab. Esa es tu última línea terapéutica. Inicias con piridostigmina. Doctor, no responde a la piridostigmina. Vamos al corticoide azatriopina. Prednisona azatriopina. Doctor, no me responde. Ya, ahí sí dale rituximab. Ya, rituximab, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD20, por ejemplo. Ya es un anti-CD20. No tiene importancia, pero bueno, listo. Eso es para la farmacología. Doctor, el paciente me hizo una crisis respiratoria, doctor. Ya la debilidad, doctor, llegó al diafragma. Listo. Hay que programarlo para la UCI. Doctor, no hay cama en UCI. Listo. Si no hay cama en UCI, le haces una plasmaféresis. Plasmaféresis. ¿Ya? Que es cambiarle el plasma. Es como en el Guillain-Barré. En el Guillain-Barré también lo mandamos a plasmaféresis, que es quitarle su plasma, ¿no? Sacar el plasma y ponerle un plasma nuevo. O si no, ventilación mecánica, ¿no, muchachos? Ventilación mecánica, que es cuando ya lo vamos a mandar a la UCI. Porque ya su diafragma está mal, ¿no? Tú sabes que el diafragma te permite respirar, ventilar. Si tu diafragma está mal, dejas de ventilar y te mueres. Por eso es que es mejor intubar. Y ahí lo mandamos a la UCI, ¿ya? Listo. Doctor, y si por ahí hay un cáncer, un timoma, ¿qué le hacemos? Timomectomía. O sea, doctor, retiramos el cáncer, retiramos el timoma. Listo, muchachos, todo eso es miastenia gravis, ¿no? Facilito, una patología simple que hay que siempre repasar porque siempre viene. Acá te he puesto algunos datos importantes, mira, de miastenias. Es una patología posináptica. Se han formado anticuerpos contra el receptor de acetilcolina. Doctor, ¿qué anticuerpos? El 1 y el 3. Pero doctor, ¿a qué se está refiriendo? A la IgG, muchachos. IgG tipo 1, IgG tipo 3. Es más frecuente en la mujercita. Relación, doctor, 5:1, muchachos. Relación 5:1. Tercera década de la vida, ¿no? Entre los 20, 30 años y después se presenta a los 50, 60 años, ¿ya? ¿Hay clínica vulvar? Sí, sobre todo cuando es por anticuerpo MUS. Anticuerpo MUS genera clínica vulvar. Y clínica proximal, mira, ve, de miembros proximales, como te dije, ¿no? Dolor de hombros, dolor de caderas. Doctor, ¿hay disautonomía? No, mira, ve, mira la importancia. No hay disautonomía. Pregúntale, señora, ¿tiene náuseas, vómitos? No, doctor. Nunca tuve náuseas, nunca tuve vómitos. Nunca tuve taquicardia, nunca tuve sudoración, nunca. No hay disautonomía, pues.
Los reflejos normales. ¿Por qué los reflejos son normales? Porque tengo buena cantidad de acetilcolina. Porque el problema no es con el neurotransmisor. El problema es con el receptor. ¿Ya? Muy bien. Con el ejercicio empeora. Doctor, yo me voy a bailar y me duelen los músculos. Me debilito. Me voy a caminar y me duele. Mastico, me duele, me canso. Hay fatiga. Eso te hace pensar en miastenia gravis. ¿A qué se asocia? Problemas de timo. Problemas de timo, muchachos. ¿Ya? Y el tratamiento, primera línea, piridostigmina, este de acá ya se sacó del mercado, ya no se recomienda. Antes dábamos neostigmina, pero el que más se utiliza hoy en día es piridostigmina. La tableta viene de 60 miligramos. ¿Ya, muchachos? La tableta viene de 60 miligramos. Doctor, no responde. Pasamos a segunda línea. Corticoides, inmunosupresores. Si no te responde a eso, tu última línea, plasmaferesis o ventilación mecánica en la UCI. Y si hay un tumorcito, sácalo. Timectomía o timomectomía. ¿Ya, chicos? Muy bien. Por acá les he puesto algunas imágenes, mira, de cómo va a llegar la paciente. Mira, ve. Mire esta tosis marcada acá, ve. Miren esa tosis marcada, muchachos. ¿Ya? Tosis marcada. Por acá el famoso test del hielo, mira, ve. Me llegó la paciente con tosis de un solo ojito, le apliqué hielo por 2 minutos, le puse hielo por 2 minutos y ahorita la paciente, mira cómo está, ve. Excelente, mira, ve. Test del hielo positivo. ¿Ya? Test del hielo positivo. Por acá te he puesto signos y síntomas. En frecuencia, mira, en frecuencia para que tú veas. El más importante, el más frecuente, mira, ve. Casi el 50% de todos los pacientes hacen eso. En la clínica ocular, muchachos. En miastenia gravis todo empieza por el ojo, grábense eso. La clínica inicial es en el ojo. ¿Qué va a haber? Tosis. ¿Qué va a haber? Diplopía. De ellos, el más importante es la tosis, ¿no? Es lo que te marca el diagnóstico. ¿Ya? Miastenia sin tosis es un poquito raro. Casi todos van con tosis palpebral. ¿Ya? Segundo puesto, mira, ven, diplopía. Tercer puesto que va a haber, debilidad muscular. Vamos, chicos, díganme, ¿qué debilidad muscular es? ¿Proximal o distal? Vamos, chicos. ¿Qué tipo de debilidad es? Es una debilidad proximal. Ya, doctores, muy bien. Proximal, proximal. Excelente. ¿Qué más va a haber, doctor? Disfagia. Mira, mira. Disfagia. ¿Qué más? Disartria. ¿Qué más? Disfonía. Acá está, ¿ve? Disfonía. Ahí están las famosas 3D, ¿ah? Disfagia, disartria, disfonía. Esos doctores son síntomas. Chicos, ¿cómo se llama eso? Son síntomas. Son síntomas vulvares, ¿no? Por los nervios que salen del bulbo raquídeo. Muy bien. Debilidad de miembros superiores. Y acá está lo que te decía, mira, ve. Para que nunca se olviden, puede haber parálisis facial. Ya, doctores, es raro, pero puede haber parálisis facial. Listo. Hay una clasificación clínica que se utiliza para miastenia gravis, que es la famosa clasificación de Osserman. Ya, doctores, ahí les dejo la clasificación de Osserman y Jenkins, que básicamente esta clasificación te dice, si la clínica es ocular, muchachos, grado 1. Por eso es que esta es la inicial, pues todo empieza por el grado 1, ¿no? Se supone, ¿no? Todo empieza por el grado 1. Por eso es que la clínica inicial es siempre la ocular. Entonces, si la paciente solo tiene clínica ocular, diplopia, tosis, tú lo clasificas como grado 1. Del grado 2 al grado 4, muchachos, es la sistémica. Profe, ¿qué era sistémica? Cuando aparte del ojo se comprometen otras regiones, como por ejemplo la cara, el cuello, los músculos proximales, los músculos vulvares. Entonces, aparte del ojo se complica otra cosita más. Eso es sistémica, ¿no? Miastenia gravis sistémica o generalizada. Y puede ser generalizada leve, generalizada moderada y generalizada severa. Eso va a depender de los síntomas, ¿no? Y el grado 5, que es el último grado, es cuando al paciente lo intubamos.
¿Por qué? Porque ya hay compromiso respiratorio. Entonces, cuando tú te digan, paciente con miastenia que estuvo en UCI, es porque llegó al último grado, que es el grado 5. Muchachos, grado 5 es cuando hay compromiso respiratorio, por ende al paciente lo vamos a intubar con ventilación o sin ventilación mecánica, ¿ya? Y acá le podemos hacer ventilación o plasmaféresis, ¿no? Si no lo ventilo, si no lo llevo a ventilación, le hago su plasmaféresis y lo salvo la vida. ¿Por qué? Porque el plasmaféresis, ¿qué retira, muchachos? Voy a hacer cambio de plasma acá. ¿Quién está corriendo por el plasma? ¿Quién crees que va a estar corriendo por el plasma? Por eso es que tengo que sacarlo y tengo que cambiarle. Los anticuerpos, ¿no? Esos anticuerpos malvados que se han formado acá, la única manera de sacarlo es barrerlo, pues, ¿no? ¿Con qué lo barro? Sacándole su plasma. El plasma del paciente con miastenia está complicado, está contaminado con anticuerpos. ¿Qué tengo que hacer yo? Cambiarle de plasma para sacar todos esos anticuerpos. ¿Ya? Esa es la finalidad de un plasmaféresis. Listo. Este es importantísimo que ustedes sepan que van a haber fármacos que pueden, mira, exacerbar. Por eso es que tú como médico tienes que decirle, por favor, señora, tenga cuidado con automedicarse, por favor. No se automedique así nada más. Usted avíseme cuando quiera tomar algún medicamento. ¿Por qué? Porque si usted se automedica, puede generar exacerbación. O sea, señora, se puede complicar hasta se puede morir, le tienes que decir. Para que tenga miedo y no tome cualquier cosita, ¿no? Porque hay pacientitos que les gusta ir a la botica y a cualquier cosa se meten, pues, ¿no? Están en su derecho, obviamente, pero a veces la automedicación para mí no es buena, pues, ¿no? Y ustedes como médico tienen que saber eso, ¿no? Entonces es importante saber eso. Hay fármacos que exacerban, que complican más la enfermedad. Por ejemplo, los relajantes musculares, las benzodiazepinas. Señora, si usted toma benzodiazepinas, por favor, ya no tome benzodiazepinas. Si usted toma un baclofeno, que también se utiliza para el hipo, por ejemplo, y también como relajante, por favor, ya no consuma eso. Otro, los opioides, tramadol, por ejemplo, la buscapina, la iosina, la escopolamina, que es lo mismo. Mira, exacerban el cuadro. Otro, dentro de los antibióticos, estos son los más estudiados, que exacerban, que complican más las clínicas. Aminoglucósidos, ¿no? Amicacina, gentamicina, tobramicina, espiramicina. Todos esos son antibióticos aminoglucósidos, están contraindicados. Los macrólidos, eritromicina, claritromicina, acitromicina, las tetraciclinas, clindamicina, mira, que es un antianaerobio, también está contraindicado porque puede complicar más la clínica. Por acá, benzodiazepinas, ya les dije, los antidepresivos. Si es una pacientita que está tomando, es mejor controlar eso, mira. Los tricíclicos, los IMAO, los barbitúricos, el aloperidol, la risperidona, tener cuidado con eso, ¿ya? Por acá, medicamentos cardiovasculares, sobre todo estos que son muy utilizados, los calcio antagonistas y los beta block. Si está tomando propranolol, esmolol, timolol, carvedilol, todos los que terminan en LOL, contraindicado acá, porque lo van a complicar a la paciente. Si está tomando su nifedipino, anlodipino, diltiazem, verapamilo, contraindicado acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta lista tú tienes que mostrarle al paciente. Por favor, señora, no se automedique con estos medicamentos, si no se me va a complicar. ¿Ya? Si no se me va a complicar. Doctor, ¿y por qué usted ha puesto acá un cuadradito rojo? Porque ese de acá sí está contraindicado. El resto lo exacerba. Ojo, estos medicamentos, el resto que está acá, los va a exacerbar, o sea, van a empeorar el cuadro, pero no están contraindicados. O sea, la paciente puede tomarlo, sabe que se va a complicar, pero lo puede tomar. Pero este de acá sí está contraindicado, o sea, por nada del mundo lo puede tomar, que es la penicilamina. Ya, muchachos, la penicilamina, por ahí un datito, ese sí está contraindicado según la normativa, ¿no? Según la normativa. Y muy bien, acá para terminar, ¿no? Un pequeño algoritmo de un manual que ustedes lo pueden encontrar por ahí. Mira, por acá te he puesto unos signos clásicos para que tú realices. Tú lo vas a acostar al paciente y le vas a decir que levante la cabecita. Acá está ok, lo está haciendo.
Pero mira, conforme le pides que lo haga varias veces, se va a cansar la paciente. Ya no puede hacerlo, mira. Ya se fatigó, ya se cansó, ya se debilitó el músculo. A ver, señora, trate de levantar la nuca. Doctor, ya no puedo, doctor, ya. Me cansé. Listo. Fatiga cervical con el ejercicio. Punto a favor para miastenia gravis. Doctor, té de hielo. Ahí está el té de hielo, mira. La señorita está con su hielo por 2 minutos. Al rato, brujería, plum, levantó el ojito. Té de hielo positivo. Acá le apliqué el hidrofonio, aunque este ya no se utiliza, ojo, ¿ah? Este ya quedó para la historia, pero para exámenes todavía lo preguntan, ¿no? El test de hidrofonio o el famoso Tensilon que le llamaban. Tensilon, ¿ya? Vamos a dar acá 2 miligramos. Le ponemos a la vena. Así llegó la señora, mira, así llegó la señora. Le puse el hidrofonio y a los 5 minutos, mira qué ocurrió, ¿ve? Paciente mejoró. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el diagnóstico, pues, ¿no? El diagnóstico. Y también preguntar si hay debilidad al comer, si se cansa al masticar y otras cositas más, ¿ya? Y por acá, mira el algoritmo terapéutico, ya para culminar, acá están los 3 tipos de miastenia. Ocular, generalizada y las crisis miasténicas. Profe, si solamente es ocular, primera línea, piridostigmina. Chicos, ¿de cuánto viene la tableta? ¿De cuánto viene la tableta de piridostigmina? Que lo voy a dar cada 4, cada 6 horas, 60, acuérdense, 60 cada 4, 60 cada 6 horas, ¿ya? Muy bien, muy bien. Pero hay que regularlo, ¿ah? Es como un corticoide, acuérdate de eso, ¿ya? Lo tienes que ir regulando progresivamente su descenso, ¿ya? Doctor, no mejora, segunda línea, corticoides, inmunosupresores, ¿te das cuenta? Si no te responde a primera línea, segunda línea, corticoide, inmunosupresor. Bacán. Profe, si es una generalizada, bacán, chévere, le doy su piridostigmina, primera línea, siempre arrancamos con primera línea, y aquí evaluamos timoma. Evaluamos si hay indicación de sacar el timo. Profe, ¿cuándo voy a sacar yo el timo? Acá te voy a dar 3 datitos para que tú saques el timo. Primer dato, que haya evidencia de que hay un cáncer en el timo. Si tú por tomo ves ahí, por ejemplo, acá te he puesto una tomo, mira, ve. Y esta gran masa que tú ves acá, mira, mira, esta gran masa que tú ves acá, este es un timoma. Entonces, doctor, yo ya lo estoy viendo por tomografía. Listo, sácalo. Doctor, ¿cuántos años tiene que tener para que lo saque? Menos de 65 años te dice la guía. Harrison te dice menos de 60 años. Pero ese es el rango. Porque si ya pasa esa edad, hay riesgo que fallezca el paciente durante el acto quirúrgico, ¿no? Entonces tiene que ser más jovencito, ¿no? Menor a 60 o menor a 65 años, opéralo. Si es que ves un timoma. Y el otro es que tenga receptores contra el receptor de la acetilcolina, ¿no? O que tenga anticuerpos, perdón, contra el receptor de acetilcolina. Ahí están las 3 indicaciones, ¿ah? Que en la tomo veas el timoma, primera indicación. La segunda indicación es la edad, que sea menor a 65 años o menor a 60 años. Y la tercera indicación es que el anticuerpo que sea positivo sea el anticuerpo contra el receptor de acetilcolina. Si es un MUS, no le haces timomectomía. Si es un LRP4, tampoco le haces timomectomía o timectomía, ¿ya? Solo cuando el receptor de anticuerpo de la acetilcolina sale positivo. Solo ahí hacemos timectomías. Y cuando es generalizado, pues también, ¿no? Cuando es generalizado. Si es ocular, solamente se afecta el ojo, ¿para qué le voy a sacar el timo, no? Solo se afecta el ojito, no pasa nada. Pero si hay clínica generalizada, ahí sí podemos sacar el timo, ¿ya? Vemos su riesgo quirúrgico, acá se ve unos criterios que es el criterio de ASAP, ¿no? Lo evaluamos, hacemos evaluación de riesgo quirúrgico. Si es de alto riesgo, obviamente no lo puedo operar porque si no se muere el paciente en la cirugía. Si es de bajo riesgo, lo opero, no se me va a morir. Entonces, si es de bajo riesgo, ¿qué hago? Timectomía, ¿no? Timectomía de frente. Pero si es de alto riesgo, se te va a morir en la cirugía, no lo operes. Acá, ¿qué hacemos?
plasmaféresis o inmunoglobulina, ¿ya? Se recomienda más la plasmaféresis, ¿ya? Si con todo esto no mejora, corticoide inmunosupresor. Y profe, si estamos frente a una crisis miasténica donde el compromiso es respiratorio, donde hay compromiso de diafragma, de frente lo mandamos a la UCI, unidad de cuidados intensivos. Y ahí le podemos hacer su plasmaféresis o inmunoglobulinas, ¿no? Ya estando en la UCI también. Entonces, bien, doctores, ese es más o menos el panorama general del tratamiento y del abordaje para estos pacientes con miastenia. Ya por acá te he puesto una imagen de un artículo donde vemos el inicio, mira, el inicio de la acción de las diferentes opciones terapéuticas. ¿Quién actúa rapidito? La inmunoglobulina. La piridostigmina, mira, también yo lo voy a utilizar por mucho tiempo, mira. Los corticoides para que hagan efecto van a demorar un poco. Los inmunosupresores también van a demorar un poquito más. Y la timectomía se recomienda antes de los 2 años de diagnosticado. Ese es otro dato también. Si yo tengo miastenia, 5 años de miastenia, ya no entro para timectomía. Máximo tienes que tener la enfermedad 2 años para que puedas ingresar a una timectomía también. Y ese es otro datito por ahí. ¿Ya, chicos? Muy bien, doctores, entonces hemos culminado, sí, con la parte teórica, hemos visto, creo yo, de manera completa lo más importante de miastenia gravis. Siempre viene, vean ustedes sus preguntas de NAN, de recién dado, ahí van a ver siempre preguntas de miastenia. ¿Ya, chicos? Vamos a pasar al banqueo rápidamente para luego hacer el Word, ¿ya? A ver, chicos, ustedes respondan esta preguntita de acá. Es una pregunta de neurología, es de una academia que lo he sacado. ¿Cuál es la clave, chicos? A ver. ¿Qué marcarían doctores ahí? A ver, por acá me ponen la B, besito, ya, muy bien, muy bien. Excelente, chicos, ¿no? El diagnóstico es miastenia, ¿no? Mira, dicen mujer 56 años que de manera, mira, paulatina presenta caída de párpado, o sea, tosis y visión doble, que es diplopía. Acude a la consulta y se le diagnostica una enfermedad autoinmune que afecta a la placa. Ya, pues, enfermedad de placa que va con tosis y que va con diplopía, miastenia gravis, ¿no? ¿Cuál es el defecto molecular más importante? La fisiopatología ahí es anticuerpos contra los receptores de la acetilcolina. Profe, ¿qué receptores nicotínicos? ¿Y por qué te he dicho eso? Porque es pregunta de examen y ahorita lo vamos a ver, mírame. Vamos a la pregunta 17, a ver acá. ¿Cuál es la clave? Y creo que lo dije hace rato, ¿no? Muy bien, la clave es nicotínicos, ¿ya? Para que veas que es pregunta de examen, ¿ah? Aunque parezca fácil, pero es pregunta de examen, ¿ya? Por acá la 16. Muy bien, canales de calcio. ¿Y dónde estaba la enfermedad acá? Chicos, en el Amber-Eaton, ¿dónde estaba el problema? ¿Presináptico o posináptico? Presináptico, ¿no? Por eso es que, ¿cómo están los ROT acá, muchachos? ¿Cómo están los reflejos osteotendinosos? En el Amber-Eaton, disminuidos, ¿verdad? Abolidos. Muy bien, ya saben el por qué, ¿no? Porque ya no hay nada de acetilcolina acá. Excelente, muchachos. Vamos por acá. Vamos con esta pregunta de Residentado 2014. Mira, receptores de miastenia. Muscarínico, descartas. Nicotínico, descartas. Perdón, muscarínico, descartas, muscarínico, descartas. Tenemos este de acá y tenemos este de acá. Yo te dije que esta es una patología de unión neuromuscular, NM. ¿Cuál crees que va a ser la clave? Porque hay dos tipos de nicotínicos. Un nicotínico que está en el ganglio y otro nicotínico que está en la placa o unión neuromuscular.
Y ese es el famoso nicotínico NM, pues, ¿no? NMD neuromuscular, para que nunca te olvides. NMD neuromuscular. Ya, muchachos, entonces la clave correcta acá es la C. Muy bien. Vamos con esta pregunta, Residentado 2017. ¿Cuál es la clave, chicos, ahí? En toda la clase hemos hablado de ese neurotransmisor. El único pues, que hemos hablado hoy es acetilcolina, ¿no? Muy bien. La clave correcta, doctores, es acetilcolina. Es salud, mira, el examen que ustedes van a dar, ¿ah? Es salud. ¿Cuál es la clave? Facilita esa pregunta. Lamberitón es un paraneoplásico que se asocia a... Muy bien. Cáncer de células pequeñas, ¿no? Creo que acá se ha movido un poco. Células grandes descartada, adeno descartado, epidermoide descartado. Por acá, adeno descartado, el único que me queda acá, pero creo que se ha movido. Pero ustedes saben que es el cáncer microcítico de pulmón. Ya, muchachos, cáncer microcítico de pulmón. Claro, muy bien, doctor Luisa, o en células de avena, ¿no? Porque en ese cáncer encontramos en la biopsia unas células que son las famosas células en avena. Ah, excelente, muy bien. Vamos por acá, pregunta Residentado 2014. ¿Cuál es la clave, chicos, ahí? ¿Cuál de las siguientes entidades se presenta por déficit de acetilcolina en la unión neuromuscular? ¿Cuál es la única ahí que pertenece a la unión neuromuscular? Miastenia, ¿no? Es la única que va, digamos, a producirse. No, 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 no. Muy bien, dice déficit, incluso lo remarqué, no. Muy bien, doctora Andrea, muy bien, chicos, muy bien. Es botulismo, porque recuerden que acá es el problema es presináptico, ¿no? O sea, acá no se libera nada de acetilcolina. Muy bien, muy bien. Discúlpenme, no me peguen. Muy bien, chicos, muy bien. Vamos con la pregunta RM 2003 sobre los síndromes miasteniformes o miasténicos. ¿Qué marcarían ustedes ahí? A ver, dice acá. ¿El síndrome de Lamberton se asocia a cáncer prostático? No, no está documentado. En la miastenia gravis, la anomalía tímica son poco frecuentes, no, son bastante frecuentes, ¿ya? En el botulismo se produce, miren, en el botulismo, dice acá, se produce un bloqueo posináptico, no. Lamberitón y botulismo es presináptico. Dice acá, el hipertiroidismo no debe considerarse, sí, siempre se considera como un diagnóstico, ¿no? Puede ser desencadenado, claro, y te dije, ¿no? Te dije que hay medicamentos que desencadenan y el antibiótico que más se asocia son los aminoglucósidos, muchachos, para que vean que eso es pregunta de examen, ¿ah? O sea, todo lo que yo hago es pregunta de examen. ¿Ya, chicos? Bien. Vamos por acá con la 88. Vamos, muchachos. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave, chicos, ahí? A ver, por acá me ponen casita. A ver, vamos a ver. Dice mujer, 40 años. Dice consulta por visión doble desde hace varias semanas. Últimamente se agregó afonía. Chicos, ¿por qué afonía? Rapidito, ¿por qué afonía? ¿Qué pasó? ¿Mucho gritaba la señora? No, no tiene antecedente de gritar. ¿Por qué afonía? Por la clínica vulvar excelente. Dificultad para tragar, disfagia, clínica vulvar, disnea. Si hay disnea, probablemente ya haya compromiso respiratorio, ¿no? Observando, mira, que amanece sin molestias. Este es el dato que yo siempre te hablé en la clase, ¿no? Estos pacientes amanecen felices, muchachos. Eso grábenselo y pregúntenle siempre, señores, ¿y usted cómo amanece? ¿Amanece con dolor, con debilidad o amanece ok? Doctor, amanezco ok, te van a decir. Amanecen sin molestias, mírenme. Las que aparecen progresan y se agravan durante el día. Llega la tarde, se empeora más. Llega la noche, peor.
Por eso es que si te va a llegar a la emergencia una miasténica, te va a llegar por la noche o por la tarde. Es raro que te llegue por la mañana. ¿Ya? Muy bien. Vemos tumoración en mediastino anterior. Por anatomía, ustedes saben que en mediastino anterior ahí está el timo, ¿no? Entonces el diagnóstico muy bien es miastenia gravis. Excelente. Vamos con esta pregunta, RM 2011. Dice, en un paciente con diagnóstico de MG en tratamiento conservador, ¿a cuál de las siguientes patologías se asocia? Listo. No hay que darle tanta vuelta a eso, ¿no? Timoma, siempre es timoma. ¿Ya? Dice por acá, preescolar de 4 años, con fiebre, malestar, anorexia, cefalea y mialgias durante 2 a 3 días. Al examen físico hay un cuadro faríngeo, dolor a la palpación muscular y debilidad de extremidades. Recuperación, presenta recuperación neurológica completa. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Como que se sale un poco del tema esta pregunta, pero mira, te dicen que hay fiebre, esto aleja a Guillain-Barré. Guillain-Barré es afebril. En Guillain-Barré, probablemente haga más adelante una clase de Guillain-Barré. Ahí están las famosas 7A. Las famosas 7A de Guillain-Barré. Habla, te doy un datito, te doy datitos de Guillain-Barré o pasamos, chicos. ¿Qué dicen? ¿Te doy un par de datitos de Guillain-Barré? ¿O ya están cansados ya? Nos complicamos un poco la vida ya. Te voy a hacer un par de preguntitas que han venido, ¿ya? Vamos con datitos. Primer datito, doctor. La primera es de ascendente. Creo que todo el mundo sabe eso, ¿no? Inicia en los pies y va ascendiendo, ya. La pregunta es, ¿cómo se llama ese parálisis? Tiene un nombre esa parálisis, que hasta ahorita no ha venido, ¿ah? Nunca lo he visto en preguntas, pero puede venir. ¿Cómo se llama esa parálisis? Tiene un nombre. Empieza en los pies y poco a poco va subiendo. Tiene un nombre. Empieza con L. Ahí está el datito. Parálisis de Landry. Parálisis de Landry. Datito, ¿ah? Datito que por ahí no lo vas a encontrar. Landry. Ya, muchachos, parálisis. Muy bien, doctor Cristian. Excelente. Landry. Otro. La otra A, doctor, afebril. Acuérdate, es afebril. La otra A es asimétrica. Asimétrica. La otra A es porque hay asociación o antecedente infeccioso. ¿Cuál es la bacteria, doctores? ¿Cuál es la bacteria que más se asocia al Guillain-Barré? Datito, datito, ¿cuál es la bacteria que más se asocia a Guillain-Barré? Pregunta fija. Yeyuni. Muy bien, chicos. Muy bien, doctor Luis. Muy bien, doctora Viviana. Muy bien, doctor Cristian. Fernando, excelente. Campylobacter yeyuni. ¿Y cuál es el antecedente en las preguntas de exámenes para que tú pienses en yeyuni? ¿Cuál es el datito para hacerte pensar en Yeyuni? Aves de corral, muy bien. Si tengo una pregunta, ves ave de corral, de frente piensas en Yeyuni. Tratamiento para Yeyuni, ciprofloxacino, ¿ya? O acitromicina también le puede dar. Listo. Y si yo te complico la vida acá y te digo, ¿cuál es el receptor afectado en el Guillain-Barré? Ahí está. Te compliqué un poquito más la vida. Yo sé que tú lo sabes, ¿ah? Pero ¿cuál es el receptor que se complica en el Guillain-Barré? Es un gangliósido. Te ayudo con G. Falta algo más. Es un gangliósido. GQ1B, no. Ese es para el otro, que es una variante del Guillain-Barré, que es el famoso Miller-Fisher, ¿eh? Miller-Fisher, el receptor afectado en el Miller-Fisher es el GQB, GQ1B. Este es el receptor que se afecta en el Miller-Fisher. El receptor que se afecta en el Guillain-Barré es el gangliósido GM1, muchachos. Ya, no se preocupen, no se preocupen, chicos. Todos estamos para aprender aquí, ¿ya? Y les voy a dar datitos, no se preocupen. Entonces recuerden, ¿ah? Gangliósido, convulsión, dicen. El gangliósido GM1, muchachos, es el receptor que se afecta en el Guillain-Barré. En cambio, el receptor que se afecta en el Miller-Fisher, Miller-Fisher, es este de acá. Profe, ¿qué vaina es este Miller-Fisher? Es una variante, ¿no? Es como un subtipo del Guillain-Barré. Listo. ¿Te complico más la vida o no? En el Guillain-Barré sabemos que la clínica es ascendente. Ahora vamos al Miller-Fisher. ¿Cómo es en el Miller-Fisher la clínica?
¿Ascendente o descendente? Me mareo, dice acá. Son datitos que, bueno, la única manera de aprenderlo es de a poquito ir repasándolo, ¿no? Conociéndolo, porque yo al inicio obviamente me mareaba también, ¿no? Es parte del proceso, ¿ya? Pero es cuestión un poquito de repaso nada más y plum, al toque lo van a sacar, ¿ya? Muy bien, chicos, en el Miller-Fisher es descendente. Entonces, miren, para no convulsionar, ¿sí? Para no convulsionar, porque el neuro es un poquito pesado, lo reconozco. Acuérdense, Guillain-Barré es ascendente. Guillain-Barré es de abajo para arriba, la clínica, la famosa parálisis de Landrick, ¿ya? En cambio, el Miller-Fisher, profe, es de arriba para abajo. Empieza en la cabeza y va hacia abajo. El Miller-Fisher. Profe, en el Guillain-Barré se afecta el receptor GM1, gangliósido M1. Profe, en el Miller-Fisher se afecta este de acá, que es un poquito tedioso, pero bueno, ese es el receptor. GQ1B. GQ1B. ¿Ya, muchachos? 1B. Muy bien. Otro datito de Guillain-Barré que siempre viene. Esto sí, todo el mundo tiene que saberlo. Vamos al LCR. ¿Cuál es el dato típico que tú tienes que buscar en el LCR? ¿Ah? Siempre viene eso, ¿ah? Siempre viene. ¿Cómo se llama ese dato típico que buscamos en el LCR? Cuando hay Guillain-Barré. Muy bien por acá el doctor Cristian, la doctora Viviana, muy bien, chicos. Eso, eso es lo que se busca siempre. Cuando a ti en la pregunta examen veas disociación, albúmina, citología, eso es típico de Guillain-Barré. Te complico la vida, aunque sé que tú lo sabes, ¿ah? Te complico la vida. ¿A partir de qué semana se produce esta disociación albúmina citológica? Dato típico de examen. ¿A partir de qué semana se produce eso? A partir, muy bien, chicos, excelente, están unos capos, ¿ah? Excelente, muy bien, doctores, sigan así, ¿ah? Segunda semana, chicos, a partir de la segunda semana yo veo este cambio. Doctor, en la primera semana, porlas. Así que porlas en la primera semana, porlas que lo pinches, ¿ah? No le hagas punción lumbar en la primera semana, no, no te va a salir nada. Tienes que hacerle al final de la segunda semana o empezándola, perdón, al final de la primera semana o empezando la segunda semana, para que tú veas esa disociación albúmina citológica. Listo. Profe, ¿qué es lo que pasa en esta disociación? Profe, ¿quién sube? La albúmina. ¿Quién sube? La albúmina. Profe, ¿quién baja? La célula. Datito, ¿cuánto baja la célula? Según los criterios, ¿en cuánto tiene que estar la célula para pensar en un Guillain-Barré? Ahí te compliqué la vida. Pero no, no les he complicado la vida porque hay cracks acá. Bastantes cracks por acá. Excelente, muy bien, doctor Luis. Menos de 10, muy bien, doctora Viviana. Y eso te dice la guía, son los criterios de guía. La célula tiene que ser, doctor, menos de 10. Eso te orienta más a un Guillain-Barré. Y doctor, ¿cuál te excluye? Que sea más de 50. Si tú la célula lo ves más de 50, eso no es Guillain-Barré. Es otra cosa menos Guillain-Barré. Tiene que ser la célula menos de 10. Muy bien, chicos, ¿ah? Excelente. Ya mejor no les pregunto porque ya están que me humillan ustedes acá ya. Muy bien, chicos, muy bien, excelente. Esos son los datos más importantes, ¿ya? Tratamiento, plasmaféresis, inmunoglobulinas, cualquiera de los dos va muy bien. Listo, dan miedo, dan miedo. Muy bien, chicos. Vamos con la última pregunta. Sí, última preguntita. Dice acá RM 2005. A ver, ¿qué marcan, chicos, ahí? ¿Cuál sería ahí la clave? ¿Qué marcarían, chicos, ahí? Dice que un paciente con diagnóstico de miastenia gravis llega por sus propios medios al servicio,
pero con marcada dificultad o debilidad muscular y respiratoria. Ya, con que tú, doctores, ustedes lean la parte respiratoria, listo, se acabó la respuesta. Esto, doctores, es una crisis miasténica. Incluso viene taquimneico, mira, ve, 40 respiraciones por minuto. Y acá te dicen la primera medida, no puedes fallar acá. Muchos de repente van a marcar, aunque bueno, no está ventilación, pero si hubiera ventilación, marcan ventilación. No, acá te están diciendo la primera medida, o sea, ni bien te llega la emergencia y tú lo ves respirando rápido, lo primero que se hace en la emergencia es ponerle oxígeno para tranquilizarlo, ¿no? Esa es tu primera medida. Para que tú le pongas ventilador mecánico van a pasar horas. Tienes que traer la máquina, llamar al intensivista, que lo intuben, se muere el paciente. Entonces, tu primera medida es ponle oxígeno, ¿no? Si le falta, ponle oxígeno. Entonces, asistencia ventilatoria, ¿ya? Asistencia ventilatoria. Eso es lo primerito, ¿no? El famoso ABC, pues, ¿no? Ver vía aérea, vía respiratoria, vía circulatoria, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, hemos finalizado el tema de miastenia gravis. A ver, un minuto, voy a dejar de grabar. Pueden tomarle screen, chicos, como les digo. Si es que